Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Alejandro, para los que no me conocen, y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte al canal dándole clic al botón que dice suscribirte debajo de este video. El día de hoy, para los que se preguntan cómo es vivir en Cuba, cómo es vivir en un campo de Cuba, cómo es vivir en un pueblo de Cuba, les voy a estar respondiendo esa pregunta porque les voy a hacer tipo un house tour o un recorrido por la casa. Desde ya les voy diciendo que la casa está limpia, pero tampoco está súper ordenada, así que no se fijen en los regueros que puedan encontrar por ahí. Acá tenemos la cara de mi mamá, que abre la boca, porque ella la limpió hace poco. Pero bueno, no es una cosa del otro mundo tampoco. Entonces, vamos a comenzar el recorrido por esta parte, por esta casita que están viendo detrás de mí. Otro poco para acá. Tengo acá producción que me está ayudando. Entonces, les voy a contar. Esta casa fue mi primera casa hace muchísimos años, no sé precisamente en qué año, y este medio portal era el portal de la casa, o sea, era donde nos sentábamos por la tarde o por las mañanas a tomarnos un café y a compartir con las amistades. Este que está aquí, que no lo había presentado, es mi papá. Saluda, papi. Está mirando ahí el teléfono. Entonces vengan para acá, que les voy a mostrar el interior de la casa. Venga para acá, producción. Entonces les voy a contar. Esta parte de acá antes era como la sala de la casa. O sea, aquí había una camita personal en la que yo dormía y acá estaba un televisor y un sillón. Actualmente, como pueden ver, se usa como cocina de reserva o algo así, porque mi mamá la usa como para cocinar el sancocho de los puercos y otras cosas que necesita cocinar aquí atrás. Tiene esta mesa para usarla y esta otra mesa con una cocina eléctrica, y esto viene a ser como un fogón de luz brillante o bueno, ese combustible no sé cómo se le llama en otros países, no es ni gasolina, no es ni petróleo, pero bueno, si alguno de ustedes sabe cómo se le llama, queroseno me está diciendo mi padre. Entonces nada, este fogón también lo tenemos por acá, este vendría a ser eléctrico y este es de luz brillante, o como se le conoce capaz en otros países como queroseno. Si también lo conocen de otro nombre, déjenmelo saber en los comentarios. Y por acá mi mamá tiene como un viandero con unas papas y algunas cebollitas. Entonces vengan para acá que les voy a mostrar la otra parte de la casita. Esta solía ser la habitación, deja ponerme por acá para que vean. Esta solía ser la habitación de mis padres, o sea, aquí había una cama matrimonial, es donde ellos dormían, y en esta pared de acá había un escaparate o un closet donde guardaban su ropa, y eso era básicamente lo que había en esa habitación. Actualmente, como pueden ver, es tipo un galpón o un almacén o una casa de desahogo, como se le llama acá en Cuba, o sea, la casa de los trastes, donde se tiran todo, se tiran trapos. Acá tiene mi papá mil cosas del trabajo, piezas, planchas, la motorina que la guarda acá, un parlante para música, y bueno, aquí se pueden encontrar de todo, hasta zapatos viejos hay ahí. Entonces les voy a ir mostrando la otra parte de la casa. Vengan por acá, por acá, por acá. Acá tenemos a mi mamá barriendo el patio. Esta era la otra parte, dice que si no tengo nada que hacer. Esta era la otra parte de la casa, que esto estaba cerrado acá. Y bueno, ya les mostré lo que era la sala, que tenía una camita personal, la habitación de mis padres. Esta esquina de acá tenía una mesa redonda, era el comedor de la casa. Y en esta segunda parte, donde está el perrito y toda esta sección, era la cocina, había una cocina. Ahora, obviamente es un portal abierto, se pone el perrito ahí para que no se moje y no esté a la intemperie, y tienen este pequeño patiecito por acá mis padres como para poner cosas aquí o para protegerse del sol. Entonces, acá en esta casita fue donde viví por muchísimos años. Ahora les voy a estar mostrando la casa donde estoy viviendo, que es literalmente al frente. Y lo primero que les voy a mostrar es esta parte exterior de acá. Esto viene siendo un baño exterior, un baño de visitas, etcétera, que no tiene mucha cosa. Es un baño básico que tiene una ducha, un cesto y una taza súper pequeña porque es como de juguete.
Y bueno, no tiene mucha cosa. Ese baño es como para visitas, si alguien, o sea, visita, no la visita que venga a quedarse, visita que venga de la calle como un merolico, un vendedor. Entonces vengan para acá. Aquí mi mamá tiene como este fregadero de granito, esta loza de granito. Y bueno, nada, ella friega acá y, o sea, lava en la lavadora y friega a mano acá cuando quiere. Y nada, y tiene este pequeño patio con plantas, que hay de todo un tipo. Acá tiene la mesa esta llena de cactus, suculentas. Y bueno, tiene de todo un poco. Estas son orquídeas que a ella y a mi abuela le gustan mucho. Más orquídea. Esta planta no sé cómo se llama, pero pueden ver que está sembrada como en una parrilla de ventilador. Y es que acá eso lo usamos mucho. Nosotros reutilizamos las piezas de todos los elementos que podamos. Entonces en esta parrilla de ventilador la ponen y arriba ponen la planta esta y esta planta se da en este tipo de ambiente. Por acá tenemos más plantas, más plantas. Esta casita que están viendo aquí atrás es la casa de mi abuela. Esta es la casita antigua donde yo vivía. Y detrás de ustedes, o sea, les voy a mostrar ahora, es la casa donde actualmente viven mis padres. Y donde yo viví durante muchos años antes de irme para Uruguay. Bueno, como se pueden fijar, esta casa es de tablas y son tablas de palma, que es un árbol o una palmera que existe acá. Y muchas casas se construyen muchas casas se construyen con este tipo de madera. También, si se fijan por acá arriba, el techo es de tejas. Y bueno, por acá les voy a ir mostrando el piso. Es un piso muy común en las casas de acá. Y como pueden ver, es un piso de cemento. O sea, se hace una mezcla de hormigón sin piedra. Y se suelta y se nivela. Y así es un piso, es uno de los pisos más comunes en las casas de acá de Cuba. Acá tenemos a mi mamá, que está pelando los ajos. A ver, mami, ven para acá, ven producción, enfoca acá bien. ¿Qué estás pelando ahí? Cebolla, ¿no? Acá está pelando cebolla para adobar los bisteces. ¿De qué son esos bisteces? Bueno, estos bisteces son de cerdo. Y los vas a hacer acá en la hornilla después. No, están hechos ya. Ah, ya están hechos. ¿Y para qué le echas la cebolla ahora? Para ponerlo a sofreír un poquito. Para sofreírlos un poquito. Ah, bien, bien. Bueno, vamos para allá. Y ahora les voy a mostrar la casa donde estuve viviendo antes de irme para Uruguay. Y es esta casa de acá. Este sería el portal de atrás de la casa. Como pueden ver, es un portal enterizo que en la parte de acá subéis las escaleras con cuidado. En esta parte está una mesa con 6 sillas, que es donde comemos en las tardes. Y en esta otra parte de acá está tipo una meseta, como acá se le llama, que es donde mi mamá friega y hace esas cosas. Entonces este sería el exterior. Mi papá hizo estas dos terracitas que hay aquí afuera, porque el sol en las tardes entra y como quedaba mucho y quemaba mucho a mi mamá por las tardes. Entonces le hizo esta pequeña terracita y este otro pequeño techo para proteger básicamente del sol. Entonces vengan para acá que les voy a mostrar. Esta sería la cocina. La cocina en un inicio solamente tenía la meseta, que es como se le llama a esto acá. Y en las puertas de abajo, o sea, las puertas de abajo no existían, o sea, hasta muchos años después que se pudo reunir un dinerito, hablar con el carpintero para poner las puertas. Antes no existían. De igual manera, era con el fregadero y con la llave. Antes había un hueco hasta que se pudiera comprar. Entonces, esta es la cocina, básicamente. Acá tienen la típica olla de presión o olla reina que existe en todas las casas cubanas. La olla arrocera, y esto es como una olla de presión, pero que estas necesitan ponerse arriba del fuego o arriba del calor, no son eléctricas, digamos. Esto es una hornilla de inducción y esto es un fogón artesanal, pero de mucha calidad de gas. Entonces, en esta parte de acá tienen el refrigerador. Es muy común acá en las casas cubanas que los refrigeradores estén llenos de cositas, de adornos, de decoraciones. Y nada, un juego de vasos arriba. Entonces ven para acá que te voy a mostrar el resto. Como se podrán dar cuenta, esta parte tiene muebles y la otra también. Y es porque esta parte, que debería ser el comedor, acá se usa de saleta. O sea, sería como una sala o un living secundario,
porque nosotros comemos en la parte de afuera, o sea, en la parte de atrás, en la mesa que les mostré, para estar más tranquilos. Entonces, acá, como pueden ver, hay un medio punto que se suelen decorar con copas y demás, pero bueno, las copas son un poco caras, así que se decoraron con vasos. Y todo este marco tallado lo hizo mi papá, que es una de las cosas que hace, porque mi papá sabe hacer de todo, sabe tallar, es electricista, sabe de albañilería, es mecánico, en fin, es como un todo en uno, es un combo, como quien diría. Entonces nada, el ventilador, el televisor, esto es un televisor pantalla plana, pero es culón para atrás. Tiene el culo para atrás porque estos son los televisores que son más resistentes acá en Cuba. Y abajo hay un DVD y una cajita. Para los que no saben qué es una cajita, les voy a explicar. Este televisor es un televisor analógico, o sea, que agarra la señal de una manera analógica. Y actualmente todos los televisores, o sea, la mayoría de los televisores del mundo, agarran una señal digital y al mismo tiempo son televisores inteligentes. Bueno, eso acá en Cuba digamos que no ha llegado de la manera correcta. Entonces nosotros tenemos una cajita, que literalmente es una cajita, que esa caja lo que hace es agarrar los canales digitales que hay acá en el país y hace que se puedan ver en un televisor con tecnología analógica. Entonces vengan para acá que les voy a mostrar la última parte de la casa que falta y es esta de acá, que esta sí es la sala. Esta es la puerta de entrada a la casa y ahí por la ventana, o sea, al otro lado de frente de la casa ya se encuentra la carretera. Estos son muebles, o sea, acá se le conocen como panchos, el nombre no sé por qué vendría, y son muebles bastante cómodos. A ver, o sea, los muebles está cómodo, el que no está cómodo es el cojín que parece que lo hicieron, yo no sé de qué. Pero bueno, en fin. Esta sería la sala donde se reciben los invitados. Acá mi mamá tiene dos sillitas de estas de plástico que son súper cómodas y acá tiene un espejo que es donde digamos que se peina por las tardes y demás. Y para demostrarles que se peina por la tarde, miren lo que hay acá. Ahí está gritando mi mamá. O sea, ¿quién guarda un peine peinarse escondido en un sillón de la sala? Bueno, mi mamá lo hace, caballero, cosa de gente de Cuba. Entonces vengan para acá. Entonces, ya les acabo. Esta cortina de mierda. Entonces, ya les acabo de mostrar la parte pública de la casa, digamos, y les voy a mostrar un poquito de la parte privada. La casa tiene esta división con esta puerta de entrada principal con cortinas. Y como pueden ver, ven para acá, producción, vamos a echar esto para acá. Ahí. Este vendría a ser el baño. Vamos a prender la luz. Y es un baño que se hizo con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y bueno, nada, está azulejeado. Mi mamá aquí guarda la lavadora. Esto es una lavadora semiautomática. Son las que lavan en un lado y en el otro lado como centrifugan. Entonces acá está la ducha, la cortina. Acá tienen la ducha eléctrica, que son las duchas eléctricas que se usan en Cuba. Aquí adentro hay una resistencia y cuando el agua pasa se va calentando de a poquito. Ven para acá, producción, para mostrar. Entonces nada, el resto del baño es un espejito, el lavamanos y esta pequeña repisita para poner cosas de crema, cepillo dental, pasta, etcétera, etcétera. Entonces vengan para acá, la puerta a cerrar. Y les voy a mostrar el cuarto de mis padres. Vamos a prender la luz. Es este que ven acá, es un cuarto bastante amplio. Y acá tiene mi mamá esta zapatera llena de cosas. Ahí hay crema, hay perfume, etcétera, etcétera. No sé ni lo que hay ahí. Una máquina de coser. Tiene esta cortina oscura para la luz. Porque si quieren dormir por el día entra mucha luz por la ventana de cristal. Acá tienen un aire que pusieron hace poquito y acá tienen una lámpara recargable que yo les traje, que tengo entendido que es muy buena, les traje de Uruguay en esta ocasión porque acá hay muchos apagones. Por suerte, desde que estoy acá se ha ido la corriente una sola vez, así que bueno. Entonces nada más, la camita que no tiene almohada puesta y esta parte de acá vendría a ser lo que es el closet.
que el closet, obviamente, sí lo hizo un carpintero, pero estas vestiduras que también están talladas, que hacen tipo marco del closet, las talló mi papá también. Acá esto es tipo una repisita que pusieron el ventilador temporáneamente, pero por lo general ponen ahí cositas como un reloj, unos lentes o algo así por el estilo. Y acá tienen un perchero que es para colgar los bolsos, estas pamelas que les traje a mi mamá para la playa y para el calor. Y algunos gorros de mi papá. Vengan para acá que les voy a mostrar la última parte que vendría a ser mi habitación. Entonces vamos a prender la luz acá. Ahí, prende. Esta habitación, como pueden ver, tiene un poco más de luz porque abrí todas las ventanas y no tiene la cortina oscura como aquella. Entonces, voy a explicarles por acá. Esta es mi mesa de estudio de cuando yo estaba en la universidad. Tenía una sillita acá, que actualmente tenemos la silla afuera. Y bueno, ahí hay cosas de materias que yo cursaba en la universidad y demás. Acá este ventilador, esta repisa, la hice yo. Porque yo hacía varias cosas como para ganarme el dinerito mientras estaba en la universidad. Hacía estas bolas de hilo, que si se recuerdan, ahorita cuando estábamos en la sala había una lámpara de hilo, esa lámpara de hilo yo las hacía. Hice estas bolas de hilo, que o sea, esto es decorativo, ¿no? Hacía esta otra lámpara. Y nada, tengo acá recuerdos en general. Tengo ay, se cayó todo. Tengo esto que lo hice de piedras del río y las pegué tipo recipiente. Me pareció una idea bonita y bueno. ¡Ay, tiene una lagartija! ¿La ven ahí? Ay, me va a caminar. ¿Te ves? Se enfoca. Vamos a dejarla ahí tranquilita. Ay, me va a caer la mano. Ay. Vamos a dejar a la lagartijita ahí tranquilita. Acá tienen estos candelabros antiguos que los saqué de mi abuela, los tenía guardados y los restauró. Y tienen estas velas de hilo, o sea, son hilo en forma cilíndrica, imitando una vela, que las hice yo también. Las tengo ahí. Y bueno, nada, aquí un póster o un cuadro de autos clásicos de acá de Cuba, que me gustan mucho ese tipo de autos y los tengo ahí. Entonces nada, acá la cama que ya les había mostrado. Y por esta parte de la habitación tenemos otro ventilador. Acá hace mucho calor y a mí me gustan los ventiladores. Entonces nada, el diseño del closet es básicamente igual que aquel. Dos partes interiores, una parte abierta, que es como una repisa. Y acá tengo, bueno, un poco de reguero, los lentes, el desodorante, perfume, etcétera, y unas gavetas. Esto que ven aquí arriba es una torre de París que yo hice de hilo. Esto está hecho de hilo y pegamento. Y bueno, esta torre tiene más de 5 años. Yo siempre quise tener una torre de París, pero bueno. Vamos a dejar por aquí arriba. Y ese trastero, ese reguero que ahí es madera, es como MDF para hacer cositas que hagan falta acá en la casa, como esta repisa que les había mostrado previamente. Esto, para los que no se dieron cuenta, es un mapa que yo enmarqué de Cuba, pero es un mapa enfocado en las zonas turísticas del país, como para conocer esa parte linda a la que muchos cubanos realmente no tenemos acceso. Entonces acá pueden ver muchos de los hoteles de lujo de acá del país y de la parte relacionada con Varadero y la Callería. Entonces ya saliendo por acá, a la entrada de la habitación, tienen estos colgaderos, la verdad que no sé cómo se le llaman, y los hice yo también. O sea, esta parte de metal obviamente ya estaba hecha, y estos redondeles son de MDF, de las maderas que estaban ahí arriba, que los agarré, los pegué, los uní y hice como estos colgaderos para que estuvieran aquí a la entrada de la habitación. Ya tú sabes, cosa que llega, sueltas la gorra, el bolso, la camisa para el sol o algo, y como que sea algo práctico. Entonces, gente, esta viene siendo mi habitación. Vamos para la parte acá de la casa. Díganme si les gusta este tipo de video, díganme qué tal les pareció. O sea, quiero aclararles para los que no lo sepan, que no es que la casa de un día, o sea, de la noche a la mañana, se hizo así y ya. O sea, esto fue años de sacrificio de mis padres mientras yo al mismo tiempo estudiaba, y la casa se hacía de a poquito según se iba reuniendo el dinero. Entonces nada, cuéntenme qué tal les pareció este video, tipo vlogging una parte, la otra así mostrándoles. Díganme qué les pareció. Les voy a estar preparando un video para que vean próximamente
del campo, de la tierra de acá, para que vean cómo vive una familia en Cuba. Y los voy a estar leyendo en los comentarios y voy a estar también publicando fotos del viaje que tuve acá a Cuba por mi red social, principalmente por Instagram, para que vayan a seguirme por ahí. Les voy a dejar la red social acá. Y nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo, pero antes vamos a hacer una pequeña despedida. Este perrito, este compañero de acá, que no se los presenté, se llama Pirata. Hola, hola Pirata. Me gusta que le hagan cosquillas. Hola. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan pasado un lindo rato, que me hayan podido conocer un poquito mejor y nada más tengo para contarles. Los espero en el próximo video. No se lo vayan a perder de esta serie de videos de mi viaje a Cuba, que van a estar muy buenos. Y nos vemos la semana que viene o el próximo video si sale antes de una semana. Vamos a ver porque tengo que equilibrar el trabajo con la edición y el trabajo de YouTube. Así que bueno, nada más para contarles. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.